Me mudé a Naucalpan hace una semana. Tenía 35 años y era técnico de mantenimiento de torres de telecomunicaciones. Alquilar un pequeño departamento me parecía práctico, aunque el lugar estaba un poco viejo. El olor a humedad en los pasillos no era agradable, pero necesitaba centrarme en mi trabajo. La primera noche, mientras revisaba un manual, noté luces parpadeantes en el bosque que rodeaba el edificio. Al principio, pensé que eran reflejos de autos, pero al mirar por la ventana, no vi vehículos, solo un brillo extraño que se movía entre los árboles. No sé por qué, pero sentí una punzada de inquietud. Era tarde y pensé que tal vez las luces no eran nada, pero la curiosidad me ganó. Pasaron los días y las luces no se desvanecieron, al contrario, se hicieron más intensas. Casi cada noche, las veía. Lo extraño era que aparecían en diferentes partes del bosque. También comencé a escuchar murmullos apagados cuando caía la noche. Eran sonidos que no sabía identificar, quizás conversaciones lejanas. Me imaginaba figuras moviéndose entre los árboles. No podía quitarme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Decidí investigar, así que tomé mi teléfono. Caminé hacia el bosque tan pronto como oscureció. Cada paso me llenaba de nervios, no sabía si había otras personas allí o si esas luces pertenecían a aventureros nocturnos. A medida que avanzaba, el aire se sentía más pesado, como si algo invisible me rodeara. De repente, vi una sombra al pie de un árbol. Solo podía ver su forma. El corazón me latía rápido. Le grité, pero no hubo respuesta. Miré hacia las luces, que ahora estaban más cerca, como si estuvieran respondiendo a mi inquietud. Pensé que todo esto podría ser producto de mi imaginación, pero sabía que no lo era. Regresé a mi departamento sintiendo que había cruzado una frontera que no debía. Esa noche, los murmullos se hicieron más claros. Había algo en susurros que me decía que no estaba solo. Dormir fue difícil. Mi mente estaba llena de pensamientos, me preguntaba si realmente debía haber ido al bosque. Entonces, empecé a escuchar las voces. Eran más distintas ahora. Sentí una fría corriente por mi piel y la incertidumbre me llenó. Me giré lentamente, pero no vi nada. Al menos eso creía yo. Pasó la semana y las noches se volvían más inquietantes. Las luces seguían ahí, y los murmullos se intensificaban. La sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, decidí salir de nuevo. Estaba determinado a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Caminé hacia el bosque. Todo estaba en silencio, pero las luces brillaban de manera constante por delante. Cuando llegué a un claro, vi figuras más claras. Eran sombras, pero muchas, moviéndose lento. Sentí miedo. Sabía que no debía estar allí. Las voces ahora eran nítidas. ¿Por qué estás aquí?, decía una voz. Me congelé. No había tiempo de pensar. Corro de regreso, más rápido que antes. Cuando llegué a mi departamento, me di cuenta de que estaba en peligro. Quería investigar, pero algo me decía que alejarme era la mejor opción. Esa noche, mis sueños fueron atormentadores. Escuchaba susurros. Creí que podrían venir a buscarme. Estaba seguro de que algo me estaba siguiendo. La luz del bosque siempre me atraía, pero ahora sabía que debía tener cuidado. Mi vida cambió en solo una semana, y no pude ignorar la advertencia del bosque. Capítulo 2. La mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza. Sin embargo, ese calor no lograba disipar la inquietud que me llenaba. Salí a comprar algo de comer, pero apenas presté atención a lo que seleccionaba. Cada rostro que veía parecía tener un aire misterioso. ¿Y si ellos también sabían lo que ocurría en el bosque? Me preguntaba si alguien había experimentado lo que yo. Mientras caminaba, decidí hablar con el dueño de la tienda de abarrotes. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada cansada. Me acerqué a la caja, dudando. ¿Ha notado algo extraño en el bosque?, le pregunté, intentando sonar casual. Él me miró de reojo, y su expresión cambió. Ese lugar no es seguro por la noche, dijo, con voz baja. La gente habla de luces y sombras.
He oído cosas. Mejor no te acerques. Su tono era serio y no dejaba espacio para bromas. Aquello me heló la sangre. Si él también lo sabía, significaba que no estaba loco. Cuando regresé al departamento, intenté distraerme viendo televisión, pero la sensación de inquietud persistía. Decidí que no podía dejar las cosas así. Tenía que aprender más. Busqué en mi teléfono información sobre el bosque y las luces. Encontré algunos foros donde se mencionaba la leyenda de un antiguo ritual. Decían que aquel lugar había sido sagrado para una tribu. Aquello me pareció absurdo, hasta que recordé las sombras que había visto. Esa misma noche, la curiosidad me llevó de nuevo al bosque. Sin embargo, esta vez, el ambiente era diferente. El aire tenía un peso aún más denso, y el murmullo era casi ensordecedor. Sin tener en claro si era un instinto o puro miedo, decidí llevar una linterna. Me senté en una roca, tratando de calmar mi respiración. Esperé. A medida que pasaba el tiempo, las luces comenzaron a aparecer nuevamente. Esta vez, eran más brillantes. Escuché claramente la voz que me había preguntado en el claro, ¿por qué estás aquí? Respuesta que retumbaba y se desvanecía. Temí que me obligaran a responder. Sin embargo, no podía moverme. Finalmente, decidí seguir las luces. Cada zancada me llevó a una parte más profunda del bosque. Sentí que algo me guiaba, casi como si estuviera en un trance. Las sombras se movían a mi alrededor y, en un momento de fogonazo, vi una figura que se acercaba lentamente. No sabía si era un hombre o una mujer, pero el rostro era nebuloso, como si no existiera. «Has venido a buscar respuestas», dijo, con una voz que resonaba en mi cabeza en vez de mis oídos. La figura extendió una mano hacia mí. «Ven». En ese instante, una corriente de instinto me hizo dar un paso atrás. Sin pensar, corrí de regreso hacia la luz de mi departamento. Mi mente estaba en caos. Todo lo que me habían dicho, los murmullos, la leyenda, todo parecía un último aviso. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella. Pero algo no estaba bien. Las luces desde el bosque aún brillaban intensamente, y los murmullos parecían más cerca que nunca. Podía sentir su presencia incluso dentro de mis cuatro paredes. ¿Qué querían de mí? La incertidumbre me llenó una vez más. Al mirar por la ventana, vi que había sombras justo debajo de mi edificio. La figura. No estaba solo. Tenía que descubrir qué era aquello, pero ahora, también sabía que debía tener cuidado. Capítulo 3. La noche se alargó, y volví a mirar por la ventana, deseando que las sombras hubieran desaparecido. Ahí estaban, quietas, como seres en espera. No podía ignorarlas. Todo en mí clamaba por una respuesta, por entender lo que estaba sucediendo. Mi mente batallaba entre la lógica y el miedo. Decidí que necesitaría más información. Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad detrás de ese bosque. Pero antes, necesitaba estar preparado. Así que revisé mi departamento en busca de objetos que pudieran ayudarme. Encontré un viejo cuchillo de cocina y lo metí en mi mochila, junto con la linterna que había llevado la noche anterior. Quizás no era la solución perfecta, pero al menos me daba algo de confianza. Después de un rato de titubeos, salí por la puerta. El aire helado de la noche me envolvió tan pronto como pisé la calle. No había luces en las ventanas de los edificios cercanos, y el silencio era abrumador. Caminé con determinación hacia el bosque. Mis pasos crujían sobre las piedras, y cada ruido que hacía sentí que lo resonaba en el aire como un eco prolongado. Cuando llegué a la entrada del bosque, la atmósfera cambió. El murmullo de los árboles sonaba casi como un susurro. Me detuve un momento para escuchar. Lo que antes había percibido como ruido ahora se configuraba en palabras incomprensibles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí la linterna y avancé a través de los senderos oscuros. Las luces comenzaron a brillar en la distancia. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí una extraña curiosidad por entender lo que representaban. Me acerqué, sintiendo que algo me guiaba de nuevo.
Las luces parecían danzar a mi alrededor, y tomé una decisión: una vez más, me dejaría llevar. Avancé, pero esta vez, la figura no apareció de inmediato. En su lugar, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso, y el suelo parecía vibrar bajo mis pies. La verdad debía estar cerca, y con cada paso, la anticipación crecía. De repente, una risa resonó en el aire, extraña y etérea. ¿Por qué has venido? La voz sonaba como si estuviera fuera de la realidad, pero no podía ver a nadie. La luz se intensificó, iluminando a un grupo de sombras a lo lejos. Sus contornos eran casi humanos, pero se distorsionaban como si el aire entre nosotros se volviera más denso. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, sin poder ocultar mi temor. La respuesta no fue verbal. Las luces comenzaron a girar en círculos, creando un espectáculo hipnótico frente a mis ojos. De pronto, noté algo familiar en uno de los rostros. Era un rostro que pensé que había olvidado, un amigo del pasado que había desaparecido años atrás. No. No puede ser, murmuré, pero el brillo de la luz se volvía tan intenso que apenas podía ver. Las sombras danzaban, y el ambiente a mi alrededor se tornó en un torbellino de confusión. Fue cuando escuché el crujir de ramas detrás de mí. Volteé con rapidez. Algo o alguien se acercaba. La sensación de ser observado se intensificó. Tenía una elección que hacer. ¿Debía seguir buscando la verdad a pesar del riesgo que corría? ¿O, era hora de volver a casa y cerrar la puerta para siempre? Antes de que pudiera tomar una decisión, las luces parpadearon y todo se oscureció. La voz sin cuerpo resonó nuevamente: ¿te quedarás? No sabía qué pensar. ¿Enfrentaría mis miedos o simplemente huiría? Pero antes que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un grito que reconocí, el grito de alguien que había perdido. La urgencia me empujó hacia adelante, adentrándome más en el bosque, donde las luces apenas danzaban. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al eco del grito. No sabía qué encontraría, pero había cruzado un umbral del que no podría volver atrás. Capítulo 4. Avancé por el sendero, guiado por el eco del grito que aún resonaba en mis oídos. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada, como si el aire se hubiera vuelto un laberinto en el que las sombras se entrelazaban con mis pensamientos. Sabía que la figura familiar y el grito me llevarían a un lugar que no podía eludir. El suelo crujía bajo mis pies, y la linterna apenas iluminaba un par de pasos hacia adelante. Las luces a mi alrededor comenzaban a desvanecerse, dejando solo destellos lejanos que parecían burlarse de mí. La risa etérea resonaba de nuevo, llenando el aire con un sentido de malicia. ¿Has venido a buscar?, preguntó. Déjame en paz, grité, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Al instante, el grito se detuvo, y el silencio se sintió como un grillete que me mantenía atado al lugar. La noche se volvió aún más oscura, y la sensación de ser observado se intensificó. Estaba atrapado en un juego del que no sabía las reglas. La risa se transformó en un murmullo, un sonido incesante que se enredaba con los susurros de los árboles. A cada paso que daba, descubrí algo nuevo. Algo en el ambiente me llevó a recordar fragmentos olvidados de mi infancia, aquel amigo desaparecido, las promesas que no cumplimos, los secretos que sellamos con un apretón de manos. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando una luz brillante atravesó la oscuridad, revelando un claro frente a mí. En el centro del claro había una figura encapuchada. Su presencia desbordaba una energía inquietante, y sentí que mi corazón se aceleraba. La figura no respondía a mis gritos, pero el aire se volvió espeso, como si la realidad estuviera a punto de romperse. Me acerqué despacio, mi mente estaba en conflicto, cuestionando si debía seguir adelante o dar la vuelta. En ese momento, un destello de luz iluminó el rostro de la figura. Era el rostro de mi amigo, el que había desaparecido. Pero no era él. Sus ojos estaban vacíos, como si en lugar de vida solo hubiera oscuridad. ¿Por qué volviste? La voz era un eco distorsionado, pero me resultaba familiar. Recordaba esa risa, ese tono. Una marea de emociones me abrumó, repleta de culpa y angustia. Era tu culpa,
¿verdad?, insistió la voz, y me hizo dudar. No. No fue así, protesté, sintiendo que el bosque se estremecía a mi alrededor. Era como si estuviera siendo juzgado por mis propios recuerdos. Las luces nuevamente comenzaron a danzar, pero esta vez revelando visiones de momentos pasados, risas, juegos, promesas. La culpa se transformó en un hilo, un lazo que me unía a aquel lugar y a aquellos recuerdos. Comencé a entender que había cosas que debía afrontar, verdades que había evitado. Entonces sentí un tirón, algo queriendo arrastrarme hacia el claro. Me giré, y vi que el grupo de sombras que antes danzaban ahora se acercaba, extendiendo sus manos, como si invitaran a unirse a ellos. Eran rostros conocidos, llenos de angustia y resignación. «¿Te quedarás?», resonó la voz de nuevo, y con ello, un último grito me atravesó. Este era un grito de advertencia. Algo se acercaba, algo que no era parte del juego. Sin poder contenerme, retrocedí. Debía salir de ahí. Pero mientras me daba la vuelta, una sombra más oscura se interpuso en mi camino. No podía huir. Una sensación de pánico me envolvió. «Despierta», gritó la figura, y de repente todo se oscureció. No sabía si aún estaba en el bosque o si había caído en un lugar aún más peligroso. Pero una cosa era clara, lo peor estaba por venir. Capítulo 5. Desperté en un lugar extraño, con el eco del grito aún retumbando en mi mente. No estaba en el bosque, pero el aire se sentía igual de pesado. Mi entorno era un cuarto oscuro, apenas iluminado por una luz tenue que provenía de una lámpara parpadeante sobre una mesa. Las paredes estaban cubiertas de papel desgastado, y el suelo crujía bajo mi peso. Traté de sentarme, pero el cansancio me derribaba. Las imágenes de la figura encapuchada y los rostros perdidos danzaban en mi mente. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí de nuevo. El silencio del cuarto era casi palpable, y cada sombra parecía moverse de manera amenazante. Me esforcé por recordar cómo había llegado aquí, pero los recuerdos eran como piezas de un rompecabezas roto. Lo último que recordaba era esa sombra oscura bloqueando mi camino, y de ahí solo era oscuridad. Sin embargo, una sensación creciente de que esta no era una simple pesadilla comenzaba a tomar forma en mi interior. Decidí explorar el lugar. Mientras me levantaba, noté que mis pies estaban descalzos y fríos. La linterna que había llevado conmigo no estaba, pero mi instinto me decía que debía avanzar. Abrí la puerta del cuarto con cautela, y al cruzar el umbral, me encontré en un pasillo oscuro. Un sonido constante, como un murmullo o susurros, parecía venir de un extremo. Con cada paso, sentía que mi corazón se aceleraba, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo. Las luces intermitentes de la lámpara hacían que las sombras se alargaran y retorcieran en las paredes, como si intentaran atraparme. Con un impulso, me dirigí hacia la fuente del murmullo. A medida que me acercaba, las palabras se volvían más claras. «No te detengas», decían. «Tienes que seguir». Era la misma voz de la figura encapuchada, pero aquí se sentía más desesperada, casi como un ruego. Al final del pasillo, encontré otra habitación. La luz parecía más fuerte aquí, y al asomarme, vi un grupo de personas reunidas. Sus rostros estaban llenos de inquietud, así que empujé la puerta y entré. Cada ojo se volvió hacia mí, y el murmullo se detuvo. «Es él». «Volvió», exclamó una mujer de cabello desordenado. Su expresión era una mezcla de alivio y temor. «Pensamos que te habías perdido para siempre». «No sé cómo llegué aquí», respondí, sintiéndome confundido. «¿Qué está sucediendo?». Un hombre dio un paso adelante. Tenía un aire grave, como si el peso de una carga invisible lo estuviera aplastando. «Estamos atrapados en este lugar. Hemos intentado escapar, pero no hemos podido». Miró hacia la ventana, donde la noche seguía dominando. «Y tú eres la clave». «La clave», repetí, pero en mi interior sentía un nudo. ¿De qué manera podría ser útil aquí? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y una sombra se deslizó rápidamente por el borde de mi visión. El ambiente se volvió tenso, y el grupo empezó a murmurar entre ellos, llenos de pánico. «Viene», susurró alguien.
Sin poder entender, miré hacia la puerta, donde la sombra se hizo más densa. Podía sentir su presencia, la misma oscuridad que había bloqueado mi camino en el bosque. No era solo la figura encapuchada. Era algo más, algo que me seguía, que se aferraba a mis miedos. Nos vendió. Él es el que lo provocó, gritó otro. El caos creció a mi alrededor, y el sentido de urgencia se apoderó de mí. Tenía que encontrar una forma de salir de aquí, de enfrentar lo que había traído. Salgan, grité. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras intentaban correr hacia la salida, la sombra se materializó frente a nosotros, y me di cuenta de que no solo eran recuerdos a los que estaba enfrentando. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 6. La sombra se alzó ante nosotros, oscura y amorfa, como un lienzo de pesadillas que cobraba vida. Su presencia era abrumadora, un vacío que absorbía la luz y la esperanza. La habitación se llenó de un frío gélido que me hizo estremecer. Iba a gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No miren, ordenó el hombre grave, su rostro pálido como el papel. Pero era imposible. La sombra se movía y cambiaba, intimidante y cambiante, como si estuviera viva. Sentí que los otros se agolpaban a mi alrededor, en busca de protección, pero yo no podía ofrecerles nada. Huyan, volví a gritar, y esta vez logré romper el hechizo de silencio. El grupo se dispersó en todas direcciones. Corrí con ellos, pero la sombra parecía eludirnos, anticipando cada movimiento. No había ninguna salida clara, y cada puerta que intentábamos abrir parecía tener cerraduras invisibles. Atrás, gritó una mujer, cayendo al suelo mientras tropezaba con una caja vieja. Se arrastró hacia un rincón, aterrorizada. La sombra comenzó a acercarse, su forma creciendo, engulléndola lentamente. Sin pensar, me lancé hacia ella. Agarré su brazo y la tiré hacia mí, justo antes de que se desvaneciera en la oscuridad. La mujer exhaló un suspiro profundo, su rostro pálido mirando al vacío que había tratado de devorarla. ¿Qué es eso?, preguntó, temblando de frío y terror. No lo sé, respondí, luchando por encontrar la claridad en medio de la confusión. Pero tenemos que enfrentarlo juntos. El grupo se reunió a mi alrededor, y un impulso de determinación creció en mí. Sabía que tenía que ser la clave, como me habían dicho. Escuchen, dije, con la voz más firme que pude. No podemos dejar que nos divida. Nos necesita separados. Si estamos juntos, tal vez podamos hacerle frente. Los murmullos se apagaron y la mirada del hombre grave se encontró con la mía. Dinos qué hacer, dijo, sorprendentemente confiado. Entonces, recordé la voz que me llamaba en el pasillo. No te detengas. Tienes que seguir. Tenía que ser la clave para luchar contra la sombra. Formemos un círculo, propuse. Y mientras lo hacemos, cada uno de nosotros tendrá que compartir algo que lo aterroriza. Confrontemos nuestros miedos juntos. Miradas escépticas se intercambiaron, pero no había tiempo para dudar. Al formar un círculo, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y la sombra siseó amenazadoramente. El primero en hablar fue el hombre grave. Tengo miedo de quedarme atrapado aquí para siempre, admitió, y sus palabras parecieron resonar. La sombra vaciló un instante, como si le hubieran dado un golpe. Luego, se unió la mujer que había rescatado. Temo no poder ayudar a mi familia. Ellos me necesitan. Su voz tembló, y la sombra se encogió un poco. Con cada confesión, la sombra parecía perder fuerza. Los valientes comenzaron a compartir, uno a uno, sus peores temores. Me aterra no ser lo suficientemente fuerte, dijo otro. Siempre he tenido miedo a la soledad, confesó una joven. Ese vacío en el que te sumerges sin razones. Mientras hablaban, sentí que una luz interna comenzaba a crecer en mi pecho. Me asusta no poder salvar a todos, añadí, sintiendo como el peso se aligeraba ligeramente. La sombra se retorcía, como si estuviera sufriendo cada vez que revelábamos nuestras verdades. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Una de las ventanas había estallado, y una ráfaga de viento helado se filtró. Miré en dirección a la sombra y vi algo que nunca había anticipado,
dentro de ella, un pequeño destello de luz. Era tenue, pero estaba allí. Miren, grité, señalando. Creo que hay algo más dentro de ella. Al ver la luz, los murmullos cesaron. La sombra parecía estar luchando, y con cada instante de valentía que compartíamos, la luz brillaba más intensamente. La pregunta se formó en mi mente, ¿qué era esa luz? ¿Y cómo podíamos liberarla? Con el impulso renovado, alcancé por la mano de la mujer a mi lado y le dije, vamos a encontrarlo juntos. Pero mientras nos preparábamos para enfrentarla oscuridad, la sombra relampagueó, creciendo más y más. Lo que parecía ser una victoria se transformó rápidamente en un desafío. Se acercaba la verdadera prueba. Sigan hablando. No se detengan, grité, mientras la sombra avanzaba, dispuesta a llevarse la luz con ella. Capítulo 7. La sombra se arremolinaba, su forma pareciendo cambiar a cada momento. Era como si tuviera vida propia, una voluntad que se alimentaba del miedo y la desesperación. La luz dentro de ella titilaba, como una vela en medio de una tormenta. No debemos detenernos, repetí, sintiéndome cada vez más desesperado. Yo tengo miedo a no ser suficiente, dijo un hombre, con la voz quebrada. La sombra retrocedió, pero apenas. La luz brilló un poco, pero no lo suficiente. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Hablemos, insté, casi con rabia. No podemos permitir que esto nos consuma. Una joven se unió, dejando escapar un sollozo. Siempre he tenido miedo de lo que hay más allá de lo conocido. No sé qué me espera. La sombra pareció titubear, como si esa verdad resonara en su interior. La atmósfera se tornaba más pesada. La temperatura bajaba, y en el aire flotaba un canto tenue, casi imperceptible, como si la sombra entonara una melodía oscura. A cada instante, esa luz brillaba más fuerte y enviaba pequeños destellos a nuestro círculo, como si intentara atravesar la penumbra. Habla, le dije a la mujer que había rescatado antes. Tu voz cuenta. Ella inhaló hondo, una chispa de valor surgiendo en su mirada. Mi peor miedo es perder a las personas que amo. Cada día me despierto con el temor de que algo le suceda. Con su confesión, la sombra dio un paso atrás, como desconcertada. La luz centelleó con fuerza, como si respondiera a su valentía. La energía en la habitación comenzó a cambiar, la sombra temblaba, pero seguía atacando. ¿Por qué no desaparece de una vez?, me pregunté, un nudo de frustración formándose en mi pecho. Continuemos. No nos detengamos, grité. La mujer se unió, animando a otro a expresar su miedo. Siempre he temido que mi vida no tenga sentido. Que todos mis esfuerzos sean en vano. Las confesiones se sucedían, y la sombra comenzó a encogerse. La luz ganaba terreno. Pero no podía evitar el sudor que caía por mi frente y las dudas que resonaban en mi mente. ¿Hasta cuándo podríamos resistir? Un hombre al fondo, al borde de las lágrimas, se atrevió a hablar. Yo temo ser olvidado, que mi vida no deje huella. Nunca había sentido tanto dolor en una voz, y la sombra se estremeció más que nunca. La luz parecía vibrar al compás de su sufrimiento. De repente, un gran crujido resonó en la habitación. La sombra se aglomeró, gritando y aullando, un sonido desgarrador que heló mi sangre. No podemos rendirnos. Sigamos, exclamé. La ritual de verter nuestros temores parecía arder y tomar fuerza, pero no sabía por cuánto más podríamos seguir. Yo tengo miedo de perder el control, intervino otra persona, con la voz entrecortada. No quiero convertirme en alguien que no puedo reconocer. La luz estalló en un pequeño destello, y pude sentirlo, la sombra comenzaba a romperse. Más. Cada uno de nosotros puede contribuir, dije, el corazón latiendo fuerte. Inesperadamente, el hombre grave volvió a hablar. Yo temo fallar a todos, a ustedes, a mí mismo. Y, sobre todo, a lo que podríamos perder. Fue entonces cuando lo vi, la luz dentro de la sombra era un reflejo de nosotros mismos. Me llenó de una sensación nueva, teníamos que fusionar nuestras luces, unirlas como uno solo, si queríamos destruir la oscuridad. Hagámoslo. Unámonos, grité,
mientras la energía comenzaba a girar y la luz crecía, prometiendo liberarnos. Pero mientras nos preparábamos para hacer frente a la sombra, se volvió hacia nosotros en un torbellino, y su rostro tomó forma. Era un reflejo de cada uno de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, y lo peor de todo era lo que menos queríamos ser. No, exclamé, y comprendí que la batalla aún no había terminado. Capítulo 8. La sombra se había transformado en una espiral de reflejos distorsionados, cada uno mostrando aspectos de nosotros mismos que deseábamos ocultar. Me sentí abrumado, mis pensamientos retumbando en mi cabeza, esto no puede ser real. Pero cada rostro que vi en la sombra era familiar, el mío incluido. ¿Cómo íbamos a vencer a algo que nos conocía tan bien? No somos eso, grité, aunque dudaba de mis propias palabras. El miedo se retorcía en mi interior, pero sabía que debía mantenerme firme. No debemos permitir que estos miedos nos definan. Una mujer cercana me miró con lágrimas en los ojos. Pero, ¿qué hacemos ahora? Cada vez que hablamos, parece que la sombra se alimenta de nuestra vulnerabilidad. Su voz era un hilo de esperanza desgastado, y sentí que ese era un buen punto. Tal vez debamos usar esos miedos como combustible, no como debilidad, propuse. ¿Y si al enfrentarlos, en vez de dejarlos salir, devolvemos el poder a nuestra luz? La habitación se llenó de murmullos de acuerdo. Con cada segundo, la sombra crecía más amenazante, como si se burlara de nuestras dudas. Era un pulso, un enfrentamiento en el que necesitábamos encontrar una manera de cambiar la dinámica. Recordemos las veces que triunfamos a pesar del miedo. Cuando enfrentaron sus inseguridades y salieron adelante, empezó a decir el hombre que había mencionado su miedo a ser olvidado. No somos nuestros fracasos. Somos las lecciones que hemos aprendido. Las victorias también cuentan. Con su declaración, sentí que un destello de esperanza surgía entre nosotros. La sombra se sacudió, y durante un breve instante, las figuras dentro de ella parecieron titubear. Allí estaba, mi propio rostro mirándome, desencajado y cansado, pero también anhelante. Enfocar en la luz, en la resiliencia de cada uno de nosotros, parecía ser el camino. Hablemos de nuestras victorias, exclamé. De lo que hemos logrado. De lo que hemos superado. Concentré mi voluntad en esos recuerdos, permitiéndome sentir el calor que emanaban. Pronto, más voces se alzaron. Superé una relación tóxica que me debilitaba, dijo una mujer con determinación. Me reconecté con mi pasión por la pintura después de años de dudar de mí misma. Su luz comenzó a brillar más intensamente, y la sombra vaciló nuevamente. Me atreví a tomar ese trabajo que tanto deseaba, a pesar de mis inseguridades, añadió un hombre. Lo logré, y no voy a dejar que la sombra me haga olvidar mi fuerza. Con cada victoria compartida, la pesadez en el aire comenzaba a disiparse. Era como si cada palabra creara un pequeño rayo de luz. La sombra se distorsionaba cada vez más, como si intentara encontrar un refugio en nuestra resistencia. Pero de repente, la oscuridad rugió, y varios ecos resonaron dentro de la sala. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si vuelves a fracasar? La voz nos bombardeó, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podemos permitir que la duda nos consuma. Recordemos quiénes somos, grité, sintiendo una ola de entusiasmo recorriendo mi cuerpo. La luz continuó aumentando, y su fulgor empezaba a ser abrumador. Tomé una respiración profunda y dije, sigamos adelante. Esta es nuestra oportunidad. Lo estamos logrando. La sombra, confundida, parecía tambalearse, sus contornos disolviéndose en el aire. Había un sentido de urgencia, de que estábamos en la cúspide de algo grande. Justo cuando creía que lo teníamos bajo control, una figura más surgió desde el centro de la sombra. Era una proyección oscura de mí, con una risa seca y burlona que resonó en mis oídos. No creas que puedes escapar de mí tan fácilmente, se burló, llevándose el resto de la luz con ella. Todo se volvió a oscurecer y comprendí que no teníamos tiempo que perder. La batalla final apenas comenzaba. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. La risa burlona de mi proyección resonó en mis oídos, y una oleada de pánico me recorrió. ¿Qué hacemos?
Alguien gritó desde el fondo. El aire estaba helado, y la sensación de pérdida comenzó a asfixiarme. Debemos unirnos, dije, intentando meter algo de valor en mis palabras. Cada uno de nosotros tiene su propia luz, y si nos unimos, podemos encenderla aún más. Miré a los demás. Sus rostros estaban tensos, pero noté que algunos parecían encontrar un poco de valor en mis palabras. Sí. Con nuestros recuerdos, con nuestras batallas ganadas, añadió la mujer que había hablado antes. Con cada palabra que se transformaba en un mantra, noté que la presión de la sombra comenzó a disminuir. Mi proyección parecía reconocer que estábamos desafiándola. Agrupados, empezamos a recordar. La mujer que había superado su relación tóxica comenzó, recuerdo la voz que me decía que no podría hacerlo, y eso me empujó a demostrar que podía. El brillo de su luz se hacía más intensa a medida que hablaba. Yo recuerdo cuando me atreví a ser yo mismo en una conversación que solía evitar, dijo un hombre con una voz temblorosa, pero con determinación. Su luz también creció. Era casi como si la sala se alimentara de nuestra energía. Por favor, sigan. Sus historias no son solo suyas, son parte de nosotros, les animé. Quería que todos supieran que sus victorias eran significativas, que cada luz era necesaria. Pero entonces, algo cambió. La proyección oscura empezó a desmoronarse, pero una sombra más oscura surgió detrás de ella, como un agujero negro devorando toda luz. Y allí, frente a nosotros, se materializó un nuevo terror, una figura quelácea y amorfa, que parecía estar hecha de todos los miedos que habíamos compartido. Era un ser monstruoso, en constante movimiento, como si intentara engullir la esperanza que se había formado. ¿Creen realmente que pueden deshacerse de mí con historias de éxito? La figura retumbó, y su voz era un eco de todas nuestras inseguridades. Sentí que la habitación temblaba, y nuestras luces individuales comenzaron a desvanecerse, cada uno sintiéndose atrapado nuevamente por el pánico. No, no puede ser, murmuré. Debemos permanecer juntos. Pero a medida que hablaba, la figura avanzaba, separándonos. Vimos a algunos de los nuestros retroceder, llenos de terror. No, grité. No podemos permitir que eso pase. Sigan compartiendo. Es lo único que las sombras no pueden soportar. Mientras hablaba, sentí que la presión se intensificaba y el aire se tornaba más pesado. Mis miedos son solo la sombra de lo que realmente soy, dijo la mujer con determinación. No voy a dejar que me controlen más. Su luz brotó como un faro en la oscuridad, y noté que otros comenzaban a sumarse, formando un círculo de luces titilantes. Entonces todo sucedió de inmediato. Sentí que nuestras luces, unidas por las historias, se enfrentaban a la figura monstruosa. Ya basta, exclamé, y por un breve instante, el miedo se detuvo. Pero aún así, la batalla ya no era solo entre nosotros y nuestra proyección. Había algo más grande, algo con el poder de desmoronarnos si no luchábamos más fuerte. La sombra se agitó. Nunca podrás librarte de mí. Soy parte de ti, rugió, y la habitación se llenó de ecos que resonaban con la verdad y la mentira. Pero en ese momento, al mirar a mis compañeros, comprendí que tal vez la sombra estaba equivocada. Nos habíamos convertido en más que nuestras luchas. La luz creció, y con ella, la determinación de resistir. No somos solo sombras, grité, guiando a los demás hacia el frente. La figura monstruosa titubeó, y mientras nos uníamos en un coro de afirmaciones, su forma comenzó a desvanecerse. Esto no ha terminado, resonó, pero al sentir su resistencia opacándose, supe que iba a pelear hasta el final. Cada luz, cada historia era ahora una batalla. Y cada vez que abría la boca para hablar, sabía que no estaba solo en esto. Ya estábamos ganando, pero a un alto precio. De repente, la oscuridad se iluminó accidentalmente, y en medio del caos, algo brilló en el centro de la habitación. ¿Qué es eso?, me pregunté mientras lo observaba, intrigado. Al acercarme, el misterio se reveló, y el corazón me dio un vuelco. Ahí fue cuando lo vi. Un pequeño objeto brillante, una especie de amuleto, yacía en el suelo, justo donde antes había estado la proyección oscura.
Su superficie claveteada reflejaba las luces que aún bailaban en la habitación, una luz que parecía contener la esencia de cada uno de nosotros. Sin pensarlo, me agaché y lo recogí. En cuanto lo tuve en mis manos, un torrente de energía cruzó mi cuerpo, llenándome de una calidez desconocida pero confortante. «Esto puede ser nuestro salvavidas», grité, sintiendo que el amuleto vibraba, resonando con las verdades que todos habíamos compartido. Los murmullos se detuvieron, y todos giraron a mirar el objeto. «¿Lo ves? Es nuestro poder combinado», dijo una mujer en voz baja, mirándolo con reverencia. «Es el reflejo de nuestras victorias y de todo lo que hemos superado». Con la luz del amuleto iluminando la habitación, la sombra titubeó. La figura gigante retrocedió, casi como si tuviera miedo de lo que había surgido. «No puede ser», resonó su voz, perdida entre ecos que se desvanecían. «Uniendo nuestras fuerzas, podemos vencerte», exclamé, sin darme cuenta de que tomé la delantera. «No somos solo nuestros miedos, somos lo que hemos aprendido de ellos». Levanté el amuleto, y una esfera de luz se expandió desde él, empujando la oscuridad hacia atrás. Los otros se agruparon a mi alrededor, sus luces uniendo a la mía en una sinfonía de calidez y esperanza. «Hablemos, compartamos», insté, sintiendo que el poder del amuleto crecía al compás de nuestras voces. Con cada uno de nosotros compartiendo un pedazo de su fortaleza, la luz se tornó abrumadora. La sombra oscilaba, atrapada entre su naturaleza amenazante y la energía luminosa que proclamábamos. «No», aulló, aún resistiéndose. Pero la lucha era en vano. Mientras hablábamos, la figura comenzó a desgranarse, sus formas se desdibujaron, y lo que una vez fue imponente, ahora parecía añicos de oscuridad desvaneciéndose en el aire. «Estamos unidos. Ahora y siempre», gritamos, llenos de orgullo y determinación. El amuleto comenzó a brillar a raudales, y de repente, todo en la habitación se llenó de claridad. Era como si la luz dentro de cada uno se hubiera reflejado en el amuleto, tejiendo una red inquebrantable de conexión entre nosotros. En un destello brillante, la sombra se disolvió, y la habitación se iluminó por completo. Un silencio reconfortante llenó el espacio, y al mirar a mi alrededor, todos respiramos al unísono. Habíamos dado una batalla, y aunque no sabíamos lo que vendría después, sabíamos que habíamos ganado algo inmenso, un sentido de comunidad, de conexión y de fortaleza. Cuando finalmente nos calmamos y la luz se desvaneció, nos encontrábamos de pie en esa habitación, unidos no solo por el temor en el que habíamos estado atrapados, sino por la luz que habíamos encontrado juntos. Sin embargo, mientras cada uno comenzaba a recuperarse, me di cuenta de que había algo más, una sombra persistente en el rincón de la habitación, una pequeña fracción que no había desaparecido del todo. Aquel remanente me hizo cuestionar si realmente habíamos acabado con todo. ¿Y si lo que enfrentamos jamás desaparece por completo?, reflexioné, sintiendo que la inquietud comenzaba a brotar una vez más. Aunque había ganado esa batalla, sabía que la lucha contra mis sombras personales podría no ser algo que pudiera resolver de un día para otro. «¿Quién eres tú?», pregunté, observando la pequeña sombra en la esquina. No respondía, pero la sentía presente, agazapada al borde de la luz. Susurros de mis propios temores resonaban en mi mente, recordándome que quizás siempre tendríamos que aprender a lidiar con ellos. Me mudé de Naucalpan después de esa noche, buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, a veces, mientras me dormía en mi nueva casa, pensaba en aquella figura encapuchada, en los ecos de voces compartidas y esos destellos de luz en el bosque. Nunca supe si lo que enfrenté era la realidad o solo un producto de mi imaginación, pero lo que sí sabía era que el poder de enfrentar mis recuerdos, mis miedos, y, sobre todo, el poder en la conexión humana, era algo que llevaría conmigo para siempre.